Palabra del Señor Jesús, estamos deseosos de oírla. Bendiciones. Amén. Gracias, hermana Denise. La verdad, hermana, es un privilegio muy bonito poder compartir al lado de ustedes. Me siento muy honrado por estar aquí en esta mañana. El horario de la mañana es la mejor hora para poder compartir la palabra de Dios. Y hoy quiero compartir algo que Dios puso en mi corazón y que siempre me ha llamado la atención en la palabra de Dios, los ministerios no deseados. Y hoy quiero compartir un ministerio no deseado leyendo la palabra de Dios en el capítulo 8 del libro de Hechos, el verso 18, que dice así: en el nombre de Jesús, cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Aleluya. Y yo le voy a decir en esta parte, uno de los diáconos escogidos para poder servir a las mesas era Felipe, que comenzó sirviendo a las mesas para que los apóstoles pudieran dedicarse a la oración, a la palabra de Dios. Y a Felipe, aquí, después de que Esteban había sido muerto, la palabra de Dios dice en el verso 1 de capítulo 8 de Hechos, que Saulo consentía en la muerte de Esteban y hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Quiere decir que los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero todos los demás, incluido Felipe, que era uno de los diáconos que servía en las mesas de las viudas, él fue también esparcido. Dice: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban y hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y dentro de ellos estaba Felipe, dice la palabra de Dios, que en Hechos capítulo 8, verso 5, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y ahí en Samaria dice que la gente estaba unánime y escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Y muchos de los que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y quiero recalcar aquí, hermanos, que Felipe era uno de los diáconos que fue escogido con oración y con ayuno para servir, y ahorita que estaban esparcidos, estaba predicando la palabra de Dios, y es algo hermoso poder predicar la palabra de Dios, predicar la palabra del Señor, evangelizar, es el ministerio que Dios nos dio a todos, aleluya, amén. Por tanto, ir y hacer naciones, ir por todas las naciones, haciendo discípulos, bautizados en el nombre de Jesús, porque ese es el nombre, aleluya. Y él estaba cumpliendo ese llamado. Pero me llama la atención algo muy importante, que Felipe tenía el don, aleluya, de reprender espíritus inmundos, aleluya, y también tenía el don de sanidad, o sea, tenía autoridad espiritual, porque podía reprender a espíritus y estos salían en el nombre de Jesús, porque la vida de Felipe era una vida consagrada en el espíritu. Y también eran muchos paralíticos y cojos eran sanados, tenía el don de sanidad. Déjeme decirle, estos dones son muy deseados en muchos de los evangelistas de hoy en día. Son dones que son muy evidentes, son dones del Espíritu que atraen a mucha gente. Pero fíjense que había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia, dice aquí el verso 9 de Hechos 8, y en aquella ciudad había engañado a mucha gente de Samaria y haciéndose pasar por algún grande, por algún profeta. Y a este hombre, Simón, que los engañaba, oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Simón era alguien, un mago, o lo que podemos entender hoy como un hechicero, que él hacía sus artilugios de magia y engañaba al pueblo pensando en la gente que era algún grande. Y estamos hablando de algún grande en Dios, porque sus artilugios de magia, él se hacía pasar, o sea, estaba como disfrazado como de un ángel de luz, porque el mismo Satanás se viste de ángel de luz, y la gente no sabía, no tenía discernimiento para ver lo que era de Dios y lo que no era de Dios.
Pero cuando llegó Felipe, aleluya, él comenzó a predicar el evangelio de Jesús, porque es lo que predicaban todos los discípulos del Señor Jesucristo, y él comenzó a predicar el evangelio de Jesús y además a hacer esas señales de reprender demonios y que los espíritus inmundos salían de las personas. Entonces, esto no le llamó, fíjese, la atención a Simón. Y eso es lo que me llamó a mí la atención. Al enemigo no lo vamos a impactar nosotros con reprendiendo los demonios. Eso se enoja, pero no le impactó a Simón eso. Fíjese, yo me di cuenta de esto y esto es algo que me llamó mucho la atención, porque a Simón no le llamó la atención la autoridad para echar fuera demonios o la autoridad para reprender enfermedades, porque puede ser que él también lo hacía a través de la magia, aunque no sé si la Biblia no dice que reprendía demonios, pero tenía engañado al pueblo y tal vez muchos venían a él enfermos y a través de la magia él tal vez los sanaba temporalmente o algo, los curaba más bien. Pero no le llamó la atención a Simón que Felipe reprendía demonios y sanaba a los enfermos. Fíjense lo que le llamó la atención a Felipe. Dice la palabra de Dios que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Simón también creyó el evangelio. No tanto siento que le llamó la atención lo de los espíritus, reprender espíritus y sacarlos de las personas, ni lo de las sanidades, pero creyó en el evangelio. Y esto es algo importante porque podemos ganar a hechiceros y pueden ser convertidos al nombre de Jesús. Hemos tenido testimonios del hermano Eber Romero, cómo él ha incluso ganado a hechiceros, y otros hermanos aquí en la sierra de Chiapas también hemos tenido hermanos pastores que han ganado a hechiceros para el nombre de Jesús y los han bautizado. Pero dice la palabra de Dios que también Simón creyó y estaba siempre con Felipe viendo las señales y grandes milagros que se hacían y estaba sorprendido. O sea, estaba sorprendido, pero hasta este momento él no anhelaba tal vez el ministerio de Felipe por los milagros o las señales. Me interesa más que, fíjese lo que la palabra de Dios dice, estaba atónito, estaba como sorprendido, pero así anonadado, ¿no? Esto realmente es de Dios y por eso se bautizó. Pero cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron para que recibiese el Espíritu Santo los que estaban en Samaria, porque ninguno de ellos había recibido el Espíritu Santo, solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús, aleluya. Y entonces los apóstoles, aleluya, Pedro y Juan, impusieron las manos sobre los creyentes en Samaria y las personas recibían el Espíritu Santo. Esto sí le llamó la atención a Simón. O sea, con el poder que tenía Felipe de reprender los espíritus y de hacer sanidades, pues estaba atónito, estaba como asombrado, pero no lo deseó tanto, como que él ya algunas de esas cosas las podía hacer con la magia, con la ayuda del enemigo. Pero lo que sí le llamó la atención es que los apóstoles Pedro y Juan, ellos imponían las manos y la gente recibía el Espíritu Santo. Mire, cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y diciendo, dadme a mí también este poder para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Mire, Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Quiero reflexionar un breve momento sobre esto. Simón estaba al lado de Felipe, siempre con él, pero no le había ofrecido dinero a Felipe para que, oye, dame ese poder para que yo pueda reprender demonios y pueda hacer sanidades. No, eso le sorprendió, lo tenía atónito. Pero lo que realmente Simón anheló cuando lo vio fue que por la imposición de manos la gente recibía el Espíritu Santo. Y esto es lo que anheló. Miren, hoy en día muchos pastores y evangelistas tienen el anhelo de ser usados por Dios en los dones del Espíritu. Y los más visibles, los más llamativos, por decirlo así, los que más impactan a la gente que apenas se está acercando a Dios, porque lo que la gente más busca es en las iglesias es sanidad,
Y le voy a decir a todos los que están escuchando el mensaje, si se acerca a Jesús por sanidad, está bien. Muchas personas se acercaban al Señor Jesucristo para recibir sanidad. Lo estamos viendo en Samaria, el Señor obró a través de Felipe y echaba fuera demonios, porque hay autoridad en el nombre de Jesús para echar fuera demonios. Y también oraba y la gente sanaba. Y la gente de Samaria venía, así como todos venían a Jesús cuando Jesús estaba en carne todavía. Y la gente venía enferma y Jesús sanaba a todos, dice la palabra de Dios. Aquí también los discípulos también tenemos la autoridad nosotros para echar fuera demonios, para sanar, que con la ayuda del Espíritu del Señor Jesús, Él los sane a través de ser usados nosotros como instrumentos. Pero no le llamó la atención eso a Simón. Y eso es lo que a mí me causó interés en esta palabra. A Simón no le llamó la atención los dones muy exuberantes o los dones muy llamativos, que son preciosos y que son necesarios en la iglesia, pero son los que la gente le llama la atención. Simón, él estaba interesado en imponer las manos y que la gente reciba el Espíritu Santo, pero él pensó que con dinero iba a comprar el don. Y el don de Dios no se compra con dinero. Este don que tenían el apóstol Pedro y Juan de imponer las manos es lo que nosotros debemos anhelar más que lo que muchos que están iniciando el evangelio anhelan, que son los dones de sanidades y los dones de echar fuera demonios, que son los más espectaculares, los más asombrosos. Pero el don de recibir el Espíritu Santo, o sea, el don que Dios puede usarnos para orar por las personas y las personas reciban el don del Espíritu Santo a través de la imposición de nuestras manos, hermanos, es lo que más debemos de anhelar. Y fíjense, es lo que más anhelaba este hombre que se había bautizado, pero que su corazón no había sido transformado todavía. Quiere decir, estaba bautizado y puede ser que en la iglesia tengamos muchos bautizados, pero no están totalmente convertidos al evangelio. Pero cuando el Señor derrama su Espíritu Santo, cuando el Señor da salvación a través de su Espíritu Santo, entonces es cuando la gente empieza a ver realmente el poder de Dios. Simón no se impactó demasiado como para anhelar esos dones en los que estaba siendo usado Felipe a través del Espíritu de Dios. Pero cuando vio que por la imposición de manos se recibía el Espíritu Santo, eso sí le llamó la atención a Simón y él quiso ese don, anheló ese don, pero él como no había sido transformado todavía realmente en su corazón, aleluya, él anheló equivocadamente el don. Claro que Dios se lo podía dar, claro que él podía recibir el Espíritu Santo, pero ¿por qué no fue y se arrodilló con los apóstoles y dijo, impongan manos sobre mí y yo quiero ser lleno del Espíritu Santo? No, él quería ese don para todavía seguir, o no sé, seguir engañando al pueblo a través ya no de la magia, sino del Espíritu Santo. Él quería ser un grande. Y es algo positivo en Simón, que quería ser alguien grande, pero no de la manera que lo quería hacer. Fíjese, eso a mí me llamó mucho la atención y es lo que yo quería compartir con ustedes. Un ministerio no deseado, tal vez, es que la gente reciba Espíritu Santo, pero es lo que más debemos anhelar nosotros como hijos de Dios, siempre tener a Dios con nosotros, siempre estar bajo la unción del Espíritu Santo del Señor Jesucristo, para que cuando nosotros impongamos manos, la gente reciba el poder del Espíritu Santo, aleluya, que es el don más grande de todos, aleluya, que es el regalo, que no solamente es algo excepcional, que es algo hermoso, sino también es parte de la salvación de todo hijo de Dios. Recibir el Espíritu Santo es una de las llaves del reino de los cielos. Es con lo que comenzamos realmente a ser transformados en el nombre de Jesús. Y me llama la atención que Felipe oraba para que los espíritus fueran reprendidos y salieran de las personas, que oraba para que las personas sanaran de enfermedades, pero no oraba, o no sé por qué no recibía la gente el Espíritu Santo cuando él oraba. Pero cuando Samaria recibió la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan para que ellos impusieran las manos y recibieran el Espíritu Santo. Y yo creo que el anhelo más grande que debe haber en todos los ministros, pastores, hijos de Dios, es que no tanto anhelar esos dones que son más visibles, más buscados por la gente que no conoce a Dios, sino buscar realmente lo que lleva a salvación a las almas. Y en este caso es el derramamiento, el don, el regalo de las arras de la vida, el sello del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, el regalo de Dios, aleluya, a través del Espíritu del Señor Jesucristo.
Y yo creo que por ahí es donde creo que Dios quiere guiar a su iglesia, que nosotros podamos ser guiados, aleluya, para que Dios nos use como instrumentos, como dijo el Señor a Ananías acerca del apóstol Pablo, que él dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Y dice, él ha visto ya en visión que llega un hombre, un varón, y que llegas tú y le impone las manos y recibe la vista. Pero cuando Ananías llegó, dijo, el Señor me ha enviado para que reciba la vista y se llene del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que más debemos anhelar nosotros, es ser usados por Dios para compartir la salvación, para que seamos usados como instrumentos de Dios, aleluya, para poder orar por las personas y reciban salvación, reciban el Espíritu Santo, que haya arrepentimiento verdadero, porque Simón se había bautizado, pero la Biblia evidencia que no tenía un arrepentimiento completo, un arrepentimiento verdadero. Y yo creo que usted y yo, aleluya, podemos orar para que Dios nos use como instrumentos para llevar esa salvación que las almas necesitan, para que la gente reciba el Espíritu Santo, sí reciben sanidad, porque nosotros creemos en la sanidad. Hemos estado orando por un hermano que esté hospitalizado, el hermano Ever, recibió 9 impactos de bala por un endemoniado, una persona que estaba completamente seducida y poseída por el enemigo, y ha estado desde hace el domingo pasado, no ayer, sino hace 7 días, 8 días ayer, y ayer nos pidió oración su esposa, que necesitaba oración por él, porque algo tenía que funcionar en su cuerpo y los médicos lo querían volver a operar, volver a abrir, y nosotros dijimos, en el nombre de Jesús, el Señor va a hacer la obra y no lo van a operar. Y llegando a la iglesia, en el culto de la mañana, oramos en el nombre de Jesús con toda la iglesia, y el Señor hizo el milagro. O sea, desde la iglesia nadie fue a orar por él, porque como el centurión que creyó, Señor, solo di la palabra y se ha hecho. Nosotros oramos con fe y el Señor hizo la obra. Su esposa nos habló que su cuerpo estaba funcionando y que los médicos dijeron, no, pues entonces ya no es necesario operarlo. Yo sé que Dios obra en sanidades. Yo sé que el Señor Jesús hace los milagros, pero nosotros debemos de buscar más del Espíritu Santo, que esos dones que el Señor da. Es como un regalo extra cuando Él da su Espíritu Santo, pero busquemos más la llenura del Espíritu del Señor Jesús, busquemos más la llenura del Espíritu Santo, busquemos más ser usados como instrumentos para que la gente reciba el Espíritu Santo, que reciba no solamente la sanidad, sino que también un arrepentimiento verdadero y sean llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Este ministerio tal vez no sea tan deseado, pero creo que es el ministerio que todos debemos anhelar, de ser instrumentos usados por Dios para llevar salvación a los que necesitan salvación. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermana Denise, no sé si con eso está bien. Gloria al Señor. No sé cuánto tiempo es la primera vez que estamos compartiendo la palabra de Dios aquí. Y no sé si 10 minutos más. Aleluya. Bueno, entonces me da pauta para lo siguiente. Aleluya. Mire, el ministerio no deseado también lo podemos ver en el ministerio de Felipe, porque si se da cuenta, Felipe oraba y los espíritus salían. Aleluya. Oraba y la gente recibía sanidad, pero no imponía, o sea, la Biblia no dice que Felipe oraba y la gente recibía Espíritu Santo, pero Dios vio cómo Felipe tenía un interés sincero para llevar salvación a las almas. Y entonces, cuando está este gran avivamiento en Samaria y la gente está recibiendo sanidad, siendo liberadas, recibiendo el Espíritu Santo con los apóstoles ahí, porque los apóstoles se quedaron. La Biblia dice que pusieron manos sobre todos, y cuando se fueron, iban predicando el evangelio por todas las comunidades, las poblaciones de los samaritanos. O sea, siguieron impartiendo salvación. Y Dios le habló a Felipe y le dijo, está bien que estás en un avivamiento tremendo, pero te voy a sacar de este avivamiento y te voy a llevar a un lugar donde no hay tantas personas, a un lugar donde hay mucha necesidad. Mire, hermanos, yo conozco a pastores que dicen, hermano, ¿cuándo me invita a predicar a su iglesia? Y yo le digo, bueno, cuando el Señor me lo indique. Porque en algunas ocasiones nosotros sabemos que hay un anhelo de poder compartir y es muy importante compartir. Pero, ¿qué pasa cuando Dios nos lleva en lugar de una congregación grande donde hay avivamiento? El Señor nos lleva a un lugar donde hay necesidad, pero no hay
no hay mucha gente que lo ve. Y es lo que le pasó a Felipe. Después de que pasó esto de que el Señor estaba usando a Felipe, derramando su Espíritu Santo, aleluya, a través de los apóstoles, un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar y regresaba a Etiopía en su coche y leyendo la palabra. Y el Señor le dijo, el Espíritu del Señor le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Mire, hermanos, yo he conocido a muchos pastores, pero generalmente a veces los pastores entramos en una dinámica de que nos gusta el avivamiento, las ciudades, pero cuando se trata de ir a comunidades donde hay mucha necesidad, cuando se trata de ir a un lugar donde por una sola alma Dios movió a Felipe, por una sola alma Dios sacó a Felipe de un gran avivamiento y lo llevó a un lugar donde no había mucho, solamente había un hombre que regresaba de adorar. Y yo creo que parte del plan de Dios es que uno también tenga esa disposición. Estamos, bueno, su servidor pastorea en una ciudad, que es una ciudad muy bonita, la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, y es una ciudad muy grande. Pero también Dios nos ha llevado a comunidades muy pequeñas, donde son rurales, son campesinos, o a comunidades indígenas, por una sola alma. Y yo creo que cada persona debe tener también ese anhelo, aunque no sea en un avivamiento tan grande, o no sea una ciudad tan grande, Dios también nos pueda llevar y podamos nosotros tener la disposición de ser usados para ministrar, viajar a un lugar, transportarnos a un lugar por una sola alma. Pero mire, lo que inició con una sola alma, porque Felipe le predicó a Jesús y él iba leyendo, dice, el etíope iba leyendo el pasaje en la escritura que dice, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del trasquil, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y el eunuco dijo, ¿de quién? Te ruego que me digas de quién dice eso el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino, dice, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces recibió la necesidad de entregar su vida al Señor, y él creyó en Jesús. Lo que Felipe le predicó a ese único varón que iba por el desierto. Y déjenme decir, el desierto, pues no hay agua, pero dice que cuando iban, mandó parar el carro porque encontró agua y dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua, en el desierto hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Lo que le iba predicando a Felipe era, necesita ser bautizado en el nombre de Jesús, necesita recibir el bautismo del Espíritu Santo. Vengo de Samaria, una gran ciudad donde muchas personas recibieron sanidades, espíritus, recibieron liberación porque espíritus fueron echados. El Señor derramó su espíritu, pero Dios me ha traído a este lugar tal vez solitario, en este camino del desierto, para que tú seas a alguien que Dios va a dar salvación. Y necesitas bautizarte, porque si no te bautizas en el nombre de Jesús, no vas a tener salvación, no vas a tener perdón de pecados, y necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Y entonces el eunuco dijo, aquí hay agua, si yo necesito, yo vengo a Jerusalén porque vengo a adorar, y tú me has entregado, Dios te ha enviado para que me compartas el plan de salvación, yo me quiero bautizar. Y en el desierto el eunuco vio agua, y Felipe cumplió su ministerio. Ese ministerio no deseado de ir a predicar a lugares donde casi no hay gente, donde casi no hay personas, no hay una gran ciudad, no hay reconocimiento, también debe ser un ministerio que debe convertirse en un ministerio deseado por aquellos que predicamos el evangelio del Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Hermana Denise, aleluya. Estoy contento de poder compartir la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Amén, amén, Gloria pastor. al Señor. Hermoso, gloria al Señor. Ministerio no anhelado, ¿verdad? Que muy pocos quieren Así es. realizar, pero qué hermoso, hermano, que el Señor nos permite. Gloria al Señor Jesucristo. A muchos de nosotros nos ha permitido ir a esos lugares remotos. Qué bonito recordar, gloria al Señor, y aún los que lo están realizando el día de hoy. Gracias, pastor, por esta palabra.